enfoque del día de hoy va a ser de manera específica sobre lo que son las operaciones o transferencias virtuales relacionados con los comprobantes fiscales digitales por internet. En esta ocasión, bueno, vamos a ver el marco jurídico, sobre todo hacer una interpretación armónica, sistemática de todos estos dispositivos, porque no solamente son las disposiciones generales de comercio exterior, sino también evidentemente esto tiene su nacimiento de acuerdo con la reforma de la ley aduanera del 25 de junio del 2018 y que, como ustedes saben, entró el pasado 22 de diciembre del 2018. Como les digo, en esta ocasión vamos a analizar el tema de las transferencias virtuales y básicamente nos vamos a concentrar en los siguientes dispositivos, que es el artículo segundo, el artículo, en el caso de pedimentos, relacionado con el artículo 36A de la ley aduanera. En el caso del Código Fiscal de la Federación vamos a estar trabajando con el artículo 29, el 29A del Código. Y bueno, pues en cuanto a las disposiciones generales de comercio exterior, vamos a estar analizando la regla 318, la 1918, 1919, 3125, también la regla 4321, así como la 527, ¿no? También hay otro ordenamiento por ahí en resolución miscelánea fiscal. Estaremos comentando la regla 2719, que es la relacionada con los CFDI de traslados, así como la regla 27116, que es un tema interesante y que también va a estar acompañando en un momento nuestro analista de impuestos internos, nuestro líder de cumplimiento en esta materia. Me refiero al maestro Miguel Illén. También nos va a estar apoyando en esta parte, sobre todo en aspectos fiscales. Lo primero, bueno, pues ustedes saben que debemos de identificar los tipos de transferencias virtuales y básicamente aquí nos referimos al artículo 112 de la ley aduanera y también a las reglas 524, 525 y 526 de las reglas generales de comercio exterior. Como ustedes saben, existen varios escenarios. Aquí estamos manejando 5 escenarios y de manera particular me refiero al primero, que es el de la fracción primera de la regla 524, en relación a las enajenaciones que realizan los residentes en el extranjero, y evidentemente la entrega se realiza en territorio nacional. Como ustedes saben, este tipo de transferencias pues tienen un objetivo, que es el realizar la entrega física en territorio nacional sin tener que sacar físicamente las mercancías del territorio nacional. Es decir, la transferencia virtual forma parte de un esquema de facilidad, simplificación administrativa para los importadores y exportadores, que permite la entrega o el traslado físico de mercancía en territorio nacional derivado de actos de enajenación o de prestación de algún servicio, y que estas pues no salgan físicamente del país y pues, por lo tanto pues trae ahorros logísticos y de gestoría, de tramitología, pues a las operaciones, en este caso de comercio exterior. Entonces ese es el primer supuesto, les decía, el de la regla 524 fracción primera, cuando hay una enajenación entre residentes en el extranjero y la entrega física se realiza en el territorio nacional. Posteriormente tenemos otro escenario cuando una empresa IMEX enajena mercancías, en este caso a un residente en el extranjero. Sí, hay una enajenación directa de la empresa IMEX al residente en el extranjero y obviamente esas se entregan de igual manera en territorio nacional. Ahí básicamente estamos hablando de la regla 524 fracción segunda.
Ambas obviamente traen un beneficio ahí en cuanto al tema del impuesto al valor agregado para no realizar en este caso el pago en las exportaciones. Viene un escenario 3 que no es, sí es de uso común, pero no se utilizan pedimentos virtuales, y me refiero al de la regla 505, que es cuando el residente en el extranjero enajena las mercancías a la empresa que importa temporalmente, la propia IMEX que introdujo las mercancías bajo ese régimen temporal de empresa IMEX. Posteriormente tenemos un escenario número 4, básicamente ahí nos referimos a la regla 506. En el tema de la fracción primera, pues se pueden dar dos supuestos. Hay un supuesto en el cual una empresa IMEX realiza la enajenación y entrega a otra empresa IMEX, aquí obviamente en territorio nacional, de mercancías que están importadas temporalmente. O también se puede dar un supuesto de que no realiza la enajenación, simplemente realiza una transferencia para la prestación de algún servicio. En el caso frecuente de una empresa IMEX importa mercancía y por un tema de excedente de inventarios decide enviarlo a otra empresa IMEX para almacenarla, la mercancía. O en su defecto también existen supuestos para reparación. Una empresa IMEX importa a lo mejor algún activo y posteriormente, dado de una falla o para calibrar o para algún servicio de ese activo, pues decide transferirlo a otra empresa IMEX para que le preste ese servicio. Evidentemente ese acto pues no es para enajenar el activo, simplemente es para ese servicio de reparación. También, bueno, pues se da, les digo, bajo los supuestos de exportación para gozar de la tasa del 0% del impuesto al valor agregado. Posteriormente tenemos otro escenario de cuando las mercancías se encuentran importadas de manera definitiva, es decir, que son nacionalizadas, o que se trata de mercancías, en este caso nacionales, y que evidentemente también ahí de manera particular, bueno, pues existe una enajenación hacia un residente en el extranjero y que estas estarían entregando también en territorio nacional. Aquí, como les decía, les compartí 5 escenarios. Como ven, en algunos existe una enajenación que se da en el extranjero, en otros supuestos la enajenación se da en este caso en territorio nacional, y una tercera en donde simplemente es la transferencia de la mercancía para efectos de la prestación de algún servicio de manera específica. Entonces aquí les puse los fundamentos para que ustedes los revisen, cada uno de ellos, y al final del día pues estas mercancías son con entrega en territorio nacional. Como ustedes saben, para poder llevar a cabo un pedimento virtual o de una operación, pues debe realizarse el relacionado con la importación temporal, que es quien recibe en este caso las mercancías, así como el retorno, exportación definitiva por parte de la empresa que en este caso transfiere las mercancías. Ustedes ya saben ahí los fundamentos en términos del artículo 112 de la ley aduanera y en términos de la actual regla 4321, antes 4319. Evidentemente, derivado de la reforma de la regla 4321, ustedes recordarán que desde el cambio de la ley aduanera el 25 de junio se había creado una definición de qué se considera el documento equivalente. Si nosotros analizamos la regla vigente antes del 24 de junio, vamos a encontrar que el término de documento equivalente pues ya se encontraba dentro de la ley aduanera. Sin embargo, este término no era definido. El concepto pues es creado en el artículo 2 derivado de la reforma, y bueno, pues ahí señala que este documento equivalente pues es un documento de carácter fiscal emitido en el extranjero
que en este caso ampara el precio pagado o por pagar de las mercancías que se importan, así como el valor de las mismas. Este término pues es sumamente importante porque pues, de aquí se desprenden diversos elementos. Primero, dice que es un documento de carácter fiscal emitido en el extranjero. Entonces la pregunta es si este documento realmente fue emitido en el extranjero, porque como ustedes saben, en el caso de algunas empresas IMEX, pues las facturas son elaboradas a través de los programas de control de inventarios de anexo 24 y pues se realizan en este caso en territorio nacional. Y otro elemento pues es que refiere al precio pagado por pagar, es decir, cuando habla de valor de transacción, como ustedes saben, el valor en aduana es el valor de transacción y el valor de transacción es el precio pagado o por pagar. Y cuando refiere o al valor de las mismas, bueno, pues también se relaciona cuando existe otro método de valoración derivado que no existe una enajenación. Y como ustedes saben, en el caso de las maquiladoras, pues importan las mercancías bajo contratos de maquila, es decir, que se encuentra en este caso en consignación. Entonces, desde esta reforma pues es importante porque prácticamente desde el 22 de diciembre hasta la publicación de las nuevas reglas pues se manejaba los conceptos que venían en este caso publicados en las reglas vigentes, y me refiero a los conceptos de factura comercial, el término de factura porque en algunos lo menciona solamente como factura, y al de nota de remisión. En ese sentido, una vez que se eliminan o se sustituyen estos conceptos de factura comercial y de nota de remisión por el caso del documento equivalente, pues deja un tema ahí poco claro pues para las empresas, ¿no? En el tema de los pedimentos consolidados, obviamente el análisis que hemos realizado y derivado pues de que la regla 4321 hace referencia únicamente a la utilización de un comprobante fiscal digital por internet, es decir, no precisa qué tipo de documento se va a utilizar, porque dentro del mundo, vamos a suponer del CFDI, pues existen varios tipos, ¿no? Los que tradicionalmente se utilizan en operaciones de comercio exterior, por ejemplo, es el CFDI tipo ingreso, cuando son enajenaciones en términos de la regla 3134, que hoy en día ya es la regla 3138. El tema del CFI de tipo traslado, que también se utiliza cuando existe una enajenación a título gratuito y te dice que puedes utilizar o cuando no existe enajenación, simplemente que no me apego al 14 del Código Fiscal de la Federación, se puede utilizar un CFDI de traslado con complemento de comercio exterior. Y adicionalmente, por ejemplo, en el tema de devoluciones o desistimientos de exportaciones, también se pueden utilizar lo que son los CFDIs tipo egresos, ¿no? Esos son de los más frecuentes que se utilizan en la práctica. En ese sentido, como les digo, la 4321 deja de hacer mención de lo que es la factura comercial y la nota de remisión, y solamente refiere a lo que es el comprobante fiscal digital por internet. Entonces, nosotros sabemos que se realiza la apertura del primer día de mes, se realiza la apertura de una operación consolidada. Aquí en esta imagen pues podemos ver que toda la semana pues va cruzando mercancías. En el caso de las operaciones virtuales pueden ser por operación, pueden ser consolidados semanales, también pueden ser consolidados mensuales. El por operación, bueno, pues se cierra el mismo día. Cuando son en este caso consolidados semanales, tenemos la oportunidad de la semana siguiente para efectos de concluir con nuestro pedimento. Y en el caso de los pedimentos consolidados mensuales, bueno, pues ahí tenemos dos opciones. Tengo la opción de cerrarlo
dentro de los 10 días concluyendo el mes, o en su caso para las empresas que son OEA, bueno, pues tienen hasta 20 días hábiles para cerrar esas operaciones. En ese sentido, aquí lo que vemos es, y de acuerdo, apegándonos a lo que establece la regla, porque hasta hoy en día no existe un criterio en contra de ese esquema, que bueno, pues se ha señalado que probablemente exista una aclaración o modificación sobre este punto, ¿sí? Sin embargo, bueno, pues mientras no se aclare esta parte, pues tenemos que apegarnos a la parte de procedimiento, porque pues al final del día lo que se pretende es cumplir con lo que establece la normatividad, y en el futuro, cuando se ejerzan facultades de comprobación, bueno, pues hay que mostrar toda la documentación para no incurrir en un incumplimiento. Y recuerden que en términos de la 4321 de la fracción segunda, si no se reúnen los requisitos, la autoridad puede presumir incumplimiento y que no se considere como exportada esa mercancía, que es yo creo que la parte importante. En ese sentido, y cumpliendo con lo que les dice la 4321, entonces yo estaría presentando ya sea un documento, en este caso equivalente, si no existe en un momento dado si la enajenación se llevó a cabo entre residentes en el extranjero, un documento equivalente, porque pues, no hay un CFDI de ingreso. Recordemos que el tema de maquiladoras que terminan bajo el artículo 181 de la Ley de Impuesto sobre la Renta, pues en realidad todos sus ingresos son en relación con la operación maquila, entonces no hay un ingreso de esa venta, por lo tanto pues no pueden expedir un CFDI de ingreso sobre es la venta de esa mercancía. Entonces en este tipo de casos manejaría lo que es el documento equivalente. Si hay una enajenación por parte de la empresa IMEX, entonces ahí se tendría que, o por un proveedor nacional, bueno, pues se tendría que manejar en este caso lo que es el CFDI de ingreso, pero adicionalmente se tendría también que estar utilizando el CFDI de traslado. Recordemos que el CFDI de traslado, de acuerdo con la regla 2719 y la guía del CFDI del anexo 20 que está publicado en el portal del SAT, pues es un documento que tiene la característica principal de acreditar la legal estancia de las mercancías que se transportan dentro del territorio nacional. Esa es su única finalidad. Por lo tanto, aplicando lo que establece la ley, lo que establece las reglas, y en el caso de las guías de llenado, tendría que estar presentando un CFDI de traslado de manera adicional. Recordemos que en el tema, evidentemente han surgido varios criterios, pero hay uno muy en particular que, por ejemplo, las operaciones consolidadas se establece en la propia regla 4321, anteriormente la 4319, y pues ha tenido muchos cambios. Básicamente aquí se establece que no es necesario utilizar los acuses de valor. Recordemos que tradicionalmente en operaciones normales, lo que se hace es que yo tengo un documento equivalente o tengo un documento que expresa el valor comercial de las mercancías, eso lo captura en un sistema y se hace una transmisión electrónica a la ventanilla digital del valor que contiene ese documento, y bueno, pues eso lo conocemos tradicionalmente como el acuse de valor o el famoso COBE. Bueno, en operaciones virtuales, en el caso de los dos tipos, de las normales y de las consolidadas, no es obligatorio transmitir acuses de valor o COBEs. Eso ya está establecido dentro de las reglas. Recordemos que los pedimentos virtuales no se presentan físicamente ante la aduana. Por el simple hecho de pagar esos documentos, automáticamente se entiende activado el mecanismo de selección automatizado. Y bueno, eso es importante porque cuando haga mi cierre de pedimento, pues ahora con la reforma del anexo 22 a las reglas generales de comercio exterior, bueno, pues se establece que debe ser, en este caso,
asentado lo que es el documento equivalente o en su caso el CFDI, ¿no? Como les digo, no especifica qué tipo de CFDI, incluso yéndonos más allá, recordemos que también es importante analizar el manual técnico de lineamientos del validador de operaciones de comercio exterior, que actualmente está en la versión 8.3 y que toda esta información pues se encuentra de manera declarada en un archivo que es transmitido electrónicamente para efectos del cierre del pedimento. Y hay un registro en particular que es el registro 505 y que de acuerdo con ese manual es optativo transmitir la información relacionada con el bloque de facturas, en particular con el del proveedor o comprador, ¿no? Entonces toda esa información no es necesario transmitirla. Ahora, aquí hay algo bien interesante y esto en un momento más Miguel ahí nos va a apoyar un poco con la regla 27116. Esa regla 27116 es básicamente también señala los datos de elementos que debe tener un documento para efectos de deducir o acreditar en un momento dado el monto de cierta adquisición de un bien o un servicio. Sin embargo, bueno, pues considero que no es aplicable en este caso para las operaciones de manera muy particular. En los virtuales, en el tema de los virtuales, recordemos que para eso está la regla 318, en específico la 318, que anteriormente era la regla 317, nos establece también el concepto de que es documento equivalente. Sin embargo, en esa misma regla, en el párrafo sexto, hace referencia también en caso de retornos de mercancías importadas temporalmente en términos del 108, el producto terminado del 111 y del 112 de operaciones virtuales, ¿sí? Se puede utilizar lo que es el CFDI o en su caso el documento equivalente. O sea, cada disposición establece algún requisito específico. Sin embargo, la que junta todas las obligaciones para efectos ya de hacer el envío de las mercancías y de hacer el cierre de los pedimentos, pues es la regla, en este caso la 4321. De ahí pues que, si bien es cierto, yo puedo utilizar el CFDI de ingreso o en su caso el documento equivalente para efectos de cierre y de transportación, en este caso de facturas, pues estaría en este caso utilizando adicionalmente lo que es el CFDI de traslado. Aquí, en el caso de la regla 2719, es interesante la 2719 de la resolución miscelánea fiscal, porque inicia diciendo ese precepto que los propietarios de las mercancías nacionales que forman parte de sus activos, pues obviamente aquí genera una interrogante, porque para empezar, por ejemplo, aquellas empresas maquiladoras que importaron mercancías temporalmente, pues no son los propietarios de estas. No se trata de mercancías nacionales, sino que son mercancías extranjeras importadas temporalmente y tampoco en su caso forman parte de sus activos. Entonces este punto es importante, porque al final del día, si yo utilizo un CFDI de traslado, ese CFDI de traslado, como les decía, sirve para amparar la transportación de las mercancías hasta su destino, que es muy utilizado en la materia fiscal. Sin embargo, es un documento que asiento el valor en ceros, es decir, el precio unitario, el valor total debe de ir en este caso en ceros, ¿no? ¿Por qué? Porque así lo establece la guía del anexo 20, así lo establece la propia regla. En el tema del Código Fiscal de la Federación, en el artículo 29, lo único que refiere en su penúltimo párrafo es que el SAT cuenta con atribuciones, pues, para, en este caso, reglamentar lo que es la transportación de las mercancías. Obviamente yo debo de atender todos los puntos, eso ahorita lo va a comentar aquí Miguel, o sea, cuáles son los campos que se deben declarar en el CFDI traslado, los medios a través del cual también se puede, en este caso, realizar el CFDI traslado. Y esto es muy importante, que les digo, mientras no exista una aclaración, una modificación
una prórroga por parte de la autoridad que se pronuncie sobre el posible error en la redacción, sí, porque pues, al final del día es una cuestión de interpretación, no quise decir esto, la intención fue esta otra, pues todo eso pues de alguna manera genera incertidumbre para los usuarios, y pues tenemos que dar cabal cumplimiento pues a las disposiciones. Esto, bueno, ya se los comenté hace un momento. Los pedimentos validados y pagados, se entiende activado el mecanismo de selección automatizado. Obviamente aquí también se establece un tema ahí ya más que nada, como ustedes saben, de temporalidad. Si las mercancías, en este caso que se reciben, pues yo debo de retornarlas dentro del periodo de 6 meses. Evidentemente existen excepciones, las excepciones son para las empresas con registro del operador económico autorizado, o en su caso la certificación de IVA, IEPS, AAA, en donde, bueno, pues, y también en el caso de los proveedores nacionales, que ellos tienen, en el caso del CIVA y el OEA tienen los 36 meses, en el caso del proveedor nacional, pues tiene en este caso los 18 meses, salvo pues que tenga el otro registro, ¿no? Obviamente también existe un tema ahí de responsabilidad. Eso bueno, también fue establecido en la reforma de la ley aduanera en el artículo 53, en la fracción 10, en donde, bueno, pues quien exporte la mercancía, pues en su caso tiene en un momento dado que asegurarse de que quien recibe la mercancía cumple, porque al final del día pues es responsable solidario de las contribuciones, en este caso, que se originen. Y obviamente también aquí es un tema en cuanto a la parte del CFDI traslado, es decir, quién lo va a realizar. En principio, bueno, pues se entiende que quien lo realiza sería en este caso el exportador. Podemos presumir que es el exportador, aun cuando estas mercancías pues hayan sido, en este caso, enajenadas. También existen algunas restricciones, eso ya es como parte adicional del esquema de transferencias, en donde pues ustedes sabrán que las mercancías no pueden recibirse en su mismo estado, salvo que quien transfiera, en este caso obviamente tenga el IMEX de servicios. Es decir, transferencias de mercancías no se pueden transferir en su mismo estado, salvo que tengan el IMEX de servicio. Recordemos que las empresas certificadas automáticamente tienen todos los servicios autorizados, salvo que se relacionen con su proceso productivo. Esto viene en la regla 3310 de las reglas y criterios por parte de la Secretaría de Economía. En temas de responsabilidad solidaria, bueno, pues aquí ustedes saben que la regla 5.6 establece un tema ahí de responsabilidad en cuanto existan diferencias. En este caso el exportador será responsable solidario hasta por el monto declarado en el pedimento de exportación. Y también existen algunas disposiciones, como el caso del artículo 112 y de la regla 1613, en donde pues sería en este caso responsable solidario el importador siempre y cuando firme un escrito en donde asume esa responsabilidad firmada por el representante legal. También recordemos que pueden existir discrepancias en la declaración de la información, ya sea en el tema del documento equivalente, o en el caso cuando una empresa desea utilizar el CFDI y otra va a utilizar otro documento que expresa el valor de las mercancías, debido a que en el caso de el valor pues, puede ser distinto en las exportaciones con respecto a las importaciones, siempre y cuando la importación pues sea mucho mayor en este caso el valor, ¿no? Aquí la parte importante, pues como todo, pues es amparar que la transferencia virtual pues se hizo de manera adecuada y que obviamente la operación no quede sin efectos, que esto ya pues la autoridad lo realizaría bajo sus facultades de comprobación, revisaría, verificaría si en un momento dado pues cumple
con todos los procedimientos establecidos, ¿no? De lo contrario, bueno, pues como lo vimos, tanto el exportador o el importador pudiesen ser afectados. Aquí lo que se establece es que yo debo de comprobar, en este caso debo de comprobar pues, que la mercancía se encontraba registrada en los sistemas de control de inventarios, que los comprobantes fiscales digitales por internet que hayan sido emitidos pues cumplen con los requisitos, que se haya dado efectivamente el traslado físico de las mercancías y también comprobar temas de procesos productivos. Aquí otra parte importante, porque a veces solamente vemos el tema de la transferencia, pero ¿qué pasaría en el supuesto de las devoluciones? Es decir, recordemos que la regla 528 establece unos esquemas ahí interesantes cuando la mercancía transferida pues no cumple con las especificaciones o simplemente no es la que yo solicité. Entonces lo que se hace ahí es una devolución. Esa devolución evidentemente se apega al procedimiento que establece la regla 528. Entonces este tema también en este caso es interesante. Obviamente aquí pues la transferencia de manera similar se hace con pedimentos V1 si se trata de mercancías importadas temporalmente, y bueno pues también se utilizaría en el caso de cuando la mercancía fue transferida por un proveedor nacional y que se trata de mercancías importadas en forma definitiva, pues operaría el esquema de desistimientos con clave de pedimento, en este caso K1. Evidentemente también se tiene que cumplir con una serie de requisitos. Adicionalmente, pues otro esquema que existe y que tampoco fue muy detallado, pues es el tema de los pedimentos únicos virtuales. Recordemos que anteriormente hubo un periodo que fueron obligatorios, después salió una reforma en el cual pues eran de manera optativa, es decir, se quedó como simplemente un beneficio que los quisiera utilizar. Y bueno, pues en este tema no se mencionó nada. Esta parte es importante porque pues, al final del día solamente hace referencia al artículo 112, pero nunca refiere a la regla 4321, derivado pues que solamente se presenta un solo pedimento, que es el de importación, y quien transfiere las mercancías pues se basa en un documento que expresa valor comercial, pero nunca te refiere si debe ser un CFDI o en su caso un documento, en este caso equivalente. Adicionalmente, bueno, pues tenemos las operaciones virtuales, en el caso del V5, en donde, bueno, pues hay un exportador que realiza la operación bajo el régimen definitivo y hay un importador que también realiza pues la importación definitiva. Como les digo, pues aquí se utiliza la clave de pedimento V5. Obviamente aquí el procedimiento es que se realiza la operación de exportación y a más tardar al día siguiente se presenta la de importación, por lo cual, bueno, pues se señala que podrá en un momento dado cerrarse el mismo día o a más tardar al día siguiente. En el caso del exportador, bueno, pues determina las contribuciones, y en el caso de quien importa de manera definitiva, pues paga los impuestos, paga las demás contribuciones, porque se trata de una importación, como les digo, del régimen definitivo. Pues aquí también puedo aplicar lo que son preferencias, en este caso arancelarias, y adicionalmente, bueno, pues en el caso de las exportaciones requieren un descargo del pedimento de la importación, y en su caso, bueno, pues el importador, dado que se trata de una enajenación, y eso, bueno, pues además de que ha sido cuestionado por otros temas, bueno, pues lo que establece por lo pronto la regla es que debe haber una retención del IVA al residente, en este caso del extranjero. Aquí, independientemente de eso, pues evidentemente la regla 731 y 733 pues sí establece que se debe de apegar el procedimiento a la 4321, pero indica que puede utilizarse en su caso un documento equivalente. Entonces, en este sentido, se fijan, todos nos hemos concentrado en las operaciones virtuales con clave de pedimento V1,
porque en el tema del V5 de alguna manera podemos indicar que no tenemos esa problemática. Ahora, hay un tema interesante sobre la parte que tiene que ver infracciones y sanciones, es decir, qué pasaría si en un momento dado, el día de mañana, la autoridad dice, no, pues es que debiste de haber emitido los FDI de traslado, y pues se hayan emitido, o si fueron emitidos, tiene datos asentados incorrectamente. Bueno, pues aquí el tema del Código Fiscal de la Federación nos señala que el no expedirlos o expedir sin que cumplan los requisitos en temas de comprobantes fiscales digitales, pues hay una multa de 15.280 a 87.350 pesos, y también, bueno, pues se establece que no expedir o acompañar la documentación que ampare mercancías en transporte en territorio nacional, que ahí directamente se refiere al servicio de traslado, pues la multa es de 680 pesos a 13.200 pesos. Esta parte, como les digo, sería más relacionada en facultades de comprobación. Si la autoridad en un momento dado que no se pronuncie sobre la aclaración que estamos esperando, y que no se hayan expedido en un momento dado esos documentos, por lo tanto, pues es interesante pues analizar el nivel de riesgo que se pudiese en un momento dado presentar. A continuación, bueno, pues vayan a ir formulando sus preguntas, y bueno, pues en un momento podemos resolver algunos planteamientos. Ahorita los dejo con el maestro Miguel Guillén para que nos comparta un poco sobre la elaboración del comprobante fiscal digital por internet, y bueno, también puedo realizar algunos comentarios ahí sobre la regla 2719 y 27116. Entonces, en esos momentos nuestro compañero toma posesión de ese tema. ¿Qué tal? Buenas tardes. Vamos a hablar sobre el tema del CFDI, ¿no? Aquí lo importante es, tenemos que identificar los tipos de CFDI, que como bien se mencionaba, está el ingreso, que es para realizarse y con ese avalarse una enajenación o un ingreso percibido. El de egresos, que es para devoluciones, descuentos o bonificaciones que se vayan a realizar hacia una factura, un CFDI de ingresos, y le vamos a reducir el valor o la cantidad. El CFDI de nómina, que pues, como bien saben, es para los que tienen la obligación de generar este documento por tener trabajadores. El CFDI de pago, que es el de complemento de pago, que utilizamos para emitirlo cuando nos pagan una deuda que se tiene en base a un comprobante fiscal digital. El de retenciones, que es cuando realizamos alguna retención hacia algún contribuyente, como por ejemplo un extranjero, se le realiza una retención por algún tipo de ingreso o alguna venta, pues ahí se realiza, o por salarios que se realizan al extranjero también. Y por último, el de traslado, ¿no? Que nos utilizamos para, ahora sí que el transporte de una mercancía de una empresa, un lugar, un domicilio aquí en territorio nacional a otra empresa, ¿no? O a otro lugar o a otro domicilio. Para eso se utiliza el CFDI de traslado. Ahí es donde necesitamos generar este documento, y es lo que nos menciona la regla 2719, ¿no? Por eso este es el más idóneo para generar en el caso de las operaciones virtuales. ¿Por qué? Porque la misma característica del CFDI de traslado nos indica que se puede generar estando con cantidades en ceros, al igual que en la guía del anexo 20. Se puede realizar en ceros, no es necesario manifestar ciertos datos como el método de pago, la forma de pago, por lo mismo, porque es en ceros, ¿no? Entonces, aquí es el más idóneo para nosotros poder realizar este documento
y ahí manifestar lo que nos pide la 4321, que es las leyendas fiscales, ¿no? En donde van a ir información sobre el número de autorización de la IMEX, de la empresa a la que se le va a transportar la mercancía, desde la que va hacia donde se recibe, ¿no? Entonces está este documento, como les comenté, pues es el más idóneo por ser cero, por no tener un valor como tal de la mercancía y simplemente ser utilizado, ahora sí que en base a la definición del SAT, para transportar mercancía de una parte a otra, ¿no? Esto lo que sucede dentro del territorio nacional cuando la mercancía se encuentra dentro del territorio nacional. A grandes rasgos, ese es el CFDI traslado, por eso es el que se utilizaría para este tipo de operaciones, ¿no? O igual cuando se transporta mercancía de un lugar a otro sin que tenga que haber una operación virtual, es el que se utilizaría. ¿Por qué? Porque es uno de los requisitos que pues, maneja el SAT, ¿no? Ya sabemos que tendría que ir en el transporte, tiene que estar el pedimento, tiene que estar el CFDI de ingresos si es que fue una venta, tiene que estar el documento en ciertos casos que se emite conocido como carta aporte para comunicación y transportes, y pues, también tiene que estar el documento de CFDI de traslado, ¿no? Que es el que en caso de una revisión por parte del SAT identificaría o buscaría ese CFDI de traslado, pues, para poder saber que sí se está transportando la mercancía de tal lugar a tal lugar, ¿no? De tal contribuyente a tal contribuyente. Entonces para eso es ese CFDI. La regla 27116 nos habla de los documentos emitidos por un extranjero cuando tiene operaciones con una empresa nacional o que se ubica dentro del territorio nacional y que va a deducir ese documento emitido por el extranjero. Entonces aquí es muy importante esa parte. Esta regla 27116 nada más se emite o se cumplen esos requisitos cuando la persona que lo recibe va a deducir ese comprobante, ¿no? Entonces, si no va a existir ese tipo de deducción o no se va a utilizar para deducción ese comprobante emitido por el extranjero sin establecimiento permanente en México, entonces no es necesario cumplir con la regla 27116, solo cuando se va a realizar una deducción, ¿no? Entonces, para eso es esa regla, para los comprobantes, los gastos que yo realizo, ya sea en el extranjero o dentro del territorio nacional, pero con extranjeros que cuentan con domicilio fiscal fuera de la nación. Entonces, en esos documentos es donde debo de cumplir con esa regla, esos requisitos, para que el que lo reciba lo pueda hacer deducible, ¿no? Nada más es para cumplir por esa parte. ¿Cómo llenamos el documento, el CFDI de traslado, que es el que estamos viendo, ¿no? Esto es, a manera de ejemplo, en la página del SAT. La mayoría de los sistemas que cuentan con emisión de comprobantes ya tienen esta funcionalidad. Sería cuestión de validarlo en cada uno de sus sistemas. ¿Por qué? Porque es parte de las funciones que debe de tener un proveedor autorizado, ¿no? El poder emitir comprobantes de ingreso, de nómina, de egresos, de pago, de traslado y de retenciones, ¿no? Entonces, para eso es esta parte. Aquí, como manera de ejemplo, en la página del SAT también se puede realizar, no habrá ningún problema. En caso de que no puedan utilizar la página del SAT o no puedan utilizar el proveedor autorizado, todos los proveedores autorizados cuentan con una plataforma gratuita para todos los contribuyentes y ahí pueden hacer de manera gratuita cualquier tipo de CFDIs. Igual sería cuestión de ver la lista en la página del SAT de cuáles son estos proveedores autorizados y pueden realizar este CFDI o cualquier otro, ¿no? Igual de manera gratuita. Entonces, estando en la página del SAT, que ahí podemos ver la liga, si no también la encontramos la página principal, hay un banner donde dice factura electrónica, entramos y generar factura, ¿no? Básicamente nos manda de este lado a este portal, esta ventana, donde podemos entrar con la firma electrónica o con la contraseña. Para el inicio de sesión no hay importancia, ¿no? Sino al momento de cerrarlo, de sellar este documento, es donde va a ser necesario realizarlo con la firma electrónica. Podemos ver que en esta parte así que del portal del SAT
tenemos la parte de la consulta. Igual vemos que del lado superior derecho encontramos la generación del CFDI, ¿no? Que ahí es donde le vamos a dar un clic para que aparezcan nuestros datos y los datos del emisor, que en todo caso sería quien esté generando el documento, ¿no? Aquí hay que pues, validar nuestro RFC, el nombre o razón social, que es un dato que podemos manifestar o no, ya no es un dato obligatorio, pero se puede manifestar. El régimen fiscal, que en automático va a aparecer mediante una prevalidación de nosotros que hacemos antes de iniciar este proceso, si es que ya habíamos utilizado el programa. Si es la primera vez, nos va a pedir que validemos qué tipo de régimen estamos dados de alta, ¿no? Si no, en automático aparece, y el tipo de factura traslado. Al momento de establecer que es de traslado, se van a estar habilitando y deshabilitando ciertos espacios de información que estaríamos llenando, ¿no? Entonces, aquí una vez de llenar esa parte, nos va a pedir los datos del receptor, que es el RFC, que puede ser el RFC de la empresa maquiladora, hacia donde se va a entregar la mercancía por esta transferencia virtual, o también los RFCs del extranjero, si es que se dirige al extranjero esta mercancía, ¿no? Que puede ser el RFC genérico extranjero, o puede ser, se puede utilizar el RFC nacional para otro tipo de operaciones. Para el momento de que sea virtual, pues tiene que ir con una operadora autorizada, ¿no? Con una IME como tal. El uso de la factura sería por definir, ya que no existe un campo que podamos decir traslado de mercancías, por así decirlo, ¿no? Entonces, por definir no habría ningún problema. Empezamos con los datos del comprobante, en donde vemos que está código postal, que como cualquier otra factura iría mi código postal, moneda, que ahí sería, podemos ponerlo o no, no afecta, ya que recordamos que este documento lo podemos poner con cantidades o en cero. Lo ideal pues sería en cero. Si se quiere manifestar las cantidades, se puede hacer, no habría ningún problema, y pues ahí está la opción para poner pesos o dólares, ¿no? Forma de pago se inhabilita, el método de pago también se inhabilita. ¿Por qué? Porque no estamos manifestando una venta, sino un traslado como tal. Igual este documento, aunque nosotros le pongamos cantidades, por ser de traslado no sería deducible. ¿Por qué? Porque esa no es la función de este documento, es meramente informativo, que igual se ha utilizado el ponerle cantidades porque muchas aseguradoras, para asegurar la mercancía en ese traslado, piden que tiene que estar el documento con un valor, ¿no? Y hay muchas de las veces que pues yo mismo me transfiero a una planta, una sucursal dentro del territorio nacional, y pues para eso ocupo llevar el CFDI de traslado sin tener que hacer uno de ingresos, ¿no? ¿Por qué? Porque no me estoy vendiendo a mí mismo. Entonces, para eso se puede poner con cantidades o no, pero el efecto de que esté como traslado pues no indica que sea un ingreso ni una deducción para la otra persona, ¿no? Serie y folio, al igual que el tipo de cambio, son datos opcionales, no es necesario manifestarlo. Condiciones de pago, igual se inhabilita por el hecho de que es un dato que no se necesita para este tipo de comprobante, ¿no? ¿Por qué? Porque no se va a recibir un pago como tal. Facturas relacionadas, se puede realizar una relación como tal del comprobante, pero igual no es necesario, ¿no? A menos de que fuera relacionado con parte de un CFDI de ingresos, para que exista la relación del traslado con el ingreso, no habría problema, pero no es necesario tampoco, ¿no? El concepto es donde estaríamos llenando los datos de la mercancía, que al momento de darle nuevo nos aparece esta información. La clave del producto, en base al catálogo de productos y servicios, la clave de unidad, la cantidad, la unidad, el número de identificación, la descripción, el valor, el importe y el descuento, ¿no? Entonces, esta información se puede llenar, sí. El único dato, como les comentaba, puede variar es en la cantidad, en el valor unitario del producto, y al igual que el importe, ¿no? Si nosotros manifestamos cero, este documento se puede generar, se puede timbrar, no habría ningún problema, porque este tipo de documento de traslado tiene esa función, tiene ese permiso, ¿no? En la parte encontramos lo que es el impuesto, la información aduanera
y la cuenta predial, ¿no? Que aquí no es necesario manifestarlo, ¿no? Entonces, esta es la información importante. Nosotros tendríamos que buscar en la clave del producto el tipo de producto que estamos manifestando, que se está trasladando para que coincida con el catálogo, clave de unidad, igual cómo se miden, peso, ya sea kilos, metros o en litros, etcétera. La cantidad, pues qué tipo de producto, cuántos de esa medida se está manifestando, y con eso pues no habría ningún problema, ¿no? Como les digo, el valor unitario no es necesario llenarlo. Aquí pasamos a la parte de los complementos, que aquí, como les mencioné, se pide en esta 4321 las leyendas fiscales, que nosotros en este campo, en este complemento de leyendas fiscales, se esté manifestando lo que es la disposición fiscal, la norma y el texto de leyenda. Aquí, ¿qué iría? Iría el número del programa IMEX de quien está enviando la mercancía y de quien lo recibe. Es lo único que nos solicita esta regla 4321. Entonces aquí es donde lo pondríamos, la disposición fiscal, que es una resolución miscelánea o regla de comercio exterior, dependiendo, que en este caso sería de comercio exterior, la norma, que es la 4321, y el texto de leyenda pues sería el número de autorización tal, ¿no? Del programa IMEX. Y pues ahí sería la cuestión del llenado. Al momento de agregarlo podemos continuar. Aquí con esto ya sería todo, ¿no? La otra parte, como les decía, los impuestos retenidos y traslados no aparecerían por lo mismo, por el tipo de comprobante que es. Se estaría manejando, si es en ceros se pondría así, si es con cantidades solamente aparecerían las cantidades como tal. El que nosotros le pongamos cantidad, como acabo de mencionar, no indica que es una deducción o es un ingreso para la empresa. ¿Por qué? Porque este documento no se encarga de eso, ¿no? Se encarga de simplemente identificar el valor del transporte de la mercancía de un lado a otro, ¿no? Como les decía, en las leyendas, en los complementos, pues también encontramos los demás tipos de complementos que no los vamos a utilizar. El único que sí se debe utilizar para efectos de la 4321 sería el de leyendas fiscales. Aquí nosotros ya tendríamos el documento como tal. Lo único que quedaría por terminado sería sellar el comprobante. En la aplicación del SAT lo podemos guardar, no hay ningún problema para un análisis posterior, el cual dura 72 horas en el sistema, ¿no? Pero después de esto ya podemos sellar ya no nos deja sellar el documento, queda guardado por 72, sería llenarlo de nueva cuenta. Si está guardado, pues entramos, sellamos el documento con nuestra firma electrónica o con los sellos digitales y ya se estaría generando este CFDI de traslado, ¿no? Entonces, es muy sencillo, sí es muy sencillo. Se pueden agregar varios conceptos, tanto en la parte de los productos, se puede poner por separado, por clave, y en la descripción, es este punto que tenemos en esta parte, la descripción, podemos manifestar ahora sí que de manera libre cualquier forma de identificación o leyenda que queramos poner ahí. Tan así que podemos poner a lo mejor todo el texto de la descripción que viene en el pedimento, se puede manifestar ahí de la misma, ahora sí que la misma redacción, no tiene límites para su redacción, así que podemos manifestar eso o podemos manifestar algún otro campo. Esa parte que dice descripción es libre y nosotros lo llenamos, ¿no? Entonces es muy sencillo y tanto se puede llenar para un producto como para todos, ¿no? Y ahí queda especificado. Sí es importante que se analice todos estos puntos desde un principio, ya que en esta parte podemos hacer todavía cualquier movimiento o cualquier cambio. Una vez que se sella, pues ya no se puede realizar lo que es alguna modificación. Lo único que quedaría sería cancelar el documento, ¿no? Una vez que se emite, pues se genera un CFDI, un XML, como cualquier otro, con sus características, y estaría sellado ya de manera digital, al igual que se genera una versión impresa que se puede entregar pues al chofer, que es el que va a llevar las mercancías, ¿no? Que es donde se utiliza, o al igual se puede enviar esto por correo para quien
vaya a recibir las mercancías tenga la información para su archivo, ya que al final de cuentas pues se pide que tiene que existir este documento generado donde se identifique esta transferencia virtual de estas mercancías, ¿no? Como les decía, en resumen, lo importante es identificar que la regla 2719 de la resolución miscelánea fiscal nos habla en efecto del documento del CFDI de traslado, que es con el que podemos mover esta mercancía y podemos cumplir esta parte de la leyenda fiscal que nos pide, ¿no? Así también tenemos la regla 27116, en donde nosotros solamente la vamos a utilizar para manifestar lo que es el valor, la deducción, los requisitos que tiene que tener como deducción de un CFDI, un comprobante emitido por el extranjero. Bueno, con esta parte pues hemos concluido con el curso de webinar. Nos gustaría escuchar algunas de sus inquietudes. Por ejemplo, voy a pasar una pregunta en donde menciona cuál es la responsabilidad para el importador si no cuenta con el CFDI de traslado en un V1 de importación. Obviamente aquí se ha generado también cierta controversia, les decía, por el tema del cierre de los pedimentos, en particular el de importación, porque pues si el exportador o quien envía las mercancías es en un momento dado quien elabora, ¿sí? y emite el CFDI de traslado, evidentemente tendría que proporcionar una copia al importador para efectos de hacérselo entregar al agente aduanal en el cierre del consolidado. Pero bueno, también aquí se han generado ciertas inquietudes, porque como les dije al inicio, en términos del manual de lineamientos del validador de operaciones de comercio exterior, en su versión 8.3, pues indica en el registro 505 que no es obligatorio en pedimentos consolidados declarar estos registros. Por lo tanto, bueno, pues sería un poco incongruente exigir tal información y pues no ser declarada, o al menos que solamente sea impresa, pero el anexo 22 hace referencia a que se declare el CFDI o el documento equivalente. Por lo tanto, si se expidió un documento equivalente, que en este caso sería una factura, pues sería declarar lo que viene siendo el documento equivalente, y en su caso tener el CFDI, copia del CFDI de traslado, para efectos de facultades de comprobación, pues tener elementos de decir que esa mercancía fue en este caso pues transportada correctamente. Evidentemente también pues, nos menciona otra serie de documentación ahí en la regla 4321, en el segundo párrafo, de que son incluso las entradas o la recepción de de las mercancías, de la documentación que se expedimos, que también puede ser parte que podamos utilizar como comprobante de que se llevó a cabo pues la transferencia, ¿no? Que al final del día lo importante es poder acreditar que esa mercancía pues derivó en este caso de una transferencia. No sé si tengan algún comentario, si ahí que nos hayan nada, pues ahí esa sería la parte importante para tener la retroalimentación, como les digo, de manera muy específica. La interpretación que damos a la regla 4321 es que para efectos de la enajenación puede emitirse el CFDI de ingreso, por ejemplo en el caso del proveedor nacional que le enajena a un residente en el extranjero. Otro ejemplo donde puede emitirse el documento equivalente sería cuando la mercancía se va a mandar a reparación, que no hay enajenación, cuando en un momento dado la enajenación se realiza entre residentes en el extranjero,
ahí puede utilizarse el documento equivalente, pero adicionalmente para cumplir con la regla 4321 se estaría utilizando el CFDI tipo traslado para efectos de pues, comprobar únicamente, como les digo, la transportación de las mismas. Si de alguna manera hacemos la interpretación, les digo, por parte de ley aduanera, en el artículo segundo les decía, donde viene la definición de documento equivalente, luego nos brincamos al 36A de la ley aduanera, donde menciona ahí que para efectos de exportaciones se puede anexar el documento equivalente o aquel que expresa el valor comercial de las mercancías, y también incluso para efectos del artículo 79 de la ley aduanera, donde te dice que el valor comercial o el valor de venta de las mercancías para efectos de determinar la base gravable podrá ser consignado, te señala que el CFDI, documento equivalente o cualquier otro documento. Pero ojo, esta parte sí la interpretamos en el sentido de que evidentemente puede existir un documento distinto al CFDI, pero al final del día el procedimiento para efectos de la transferencia se estará utilizando un CFDI y por ende, bueno, pues al no precisar que se trata de un CFDI de ingreso o de traslado, por eso la interpretación es de que debe ser un CFDI de traslado, ¿okay? Y también, bueno, pues hacer mención pues de que sí se ha intentado conocer directamente por parte de las autoridades, y se ha mencionado, bueno, pues que probablemente salga una aclaración, y pues ya la estamos esperando, ¿no? Ya la estamos esperando para poder continuar con nuestras operaciones normales, ¿no? Y enfocarnos en otros puntos. Sí, ya que al final de cuentas, igual, se puede utilizar el CFDI de ingresos, sí, pero el detalle viene en el sentido de que el utilizar el CFDI de ingreso nos ocasiona que pues, tengamos que utilizar la metodología de poner el valor de la mercancía, establecer el descuento como tal para que el documento salga en cero, ¿no? Que a lo mejor fiscalmente pudiera interpretarse de que pues está omitiendo a lo mejor un ingreso, ¿no? O de que pues estas empresas que son IMEX pues no reciben un ingreso como tal por parte de esa operación porque no es una venta, que se pudiera justificar estableciendo la leyenda fiscal, pero sí sería como que un poquito más enredoso, ¿no? O más problemático para el sentido de la interpretación de la autoridad. Entonces, por parte de estas herramientas que existen del CFDI, lo ideal sería el de traslado, en el cual ya sabemos que no es un valor, no se está generando un tipo de ingreso y se está estableciendo esta leyenda fiscal para que se identifique y se relacione que esto se hace en base a la regla 4321 o en algunas de las que se estaba mencionando hace un momento, ¿no? Creo que hay otra. Sí, y sobre todo, por ejemplo, en la parte, por ejemplo, he visto algunos criterios, ¿no? Que dicen, no, pues es que debe emitirse, por ejemplo, el acuse de valor. Pues eso queda claro ahí en la 4321 que los acuses de valor conforme a la regla 1918 y 1919 pues no operan, ¿sí? Yo sé que algunas empresas solicitan a la agencia aduanal, o las agencias aduanales les dicen, no, es así, tienes que generar acuses de valor, no sé, sobre todo a veces como para comprobar que cuando la mercancía cruza por algún punto de inspección, o sea, por ejemplo, en el caso de nosotros que estamos ubicados en región fronteriza, que quieren enviar al interior y pasa por la aduana de Sonorita, a veces como para asegurar de que no tengan algún contratiempo en la aduana y pues la operación está más expedita, generan los acuses de valor. Sin embargo, pues la regla ahí establece que no son obligatorios. Y otro, la regla que mencionaba, la 27116,
como lo mencionas, ¿no? O sea, te dice textualmente que es para efectos de deducciones o acreditaciones, por lo tanto, desde la perspectiva de nosotros, pues no operaría el que un documento contenga esos requisitos, que además el comparativo que hicimos pues son muy similares, Sí. son muy similares, incluso en el tema de descripción de la mercancía señala que debe ser conforme a la fracción octava del 29A del Código Fiscal de la Federación, y incluso te menciona hasta la clase o el tipo de servicio, ¿no? Que tradicionalmente, por ejemplo, en una factura pues nosotros escribimos de manera general el nombre de la mercancía, ¿no? Porque es para efectos, como les digo, de elaborar ese documento. Entonces, bueno, pues son algunos de los puntos que, como les decimos, pues han generado controversias, y pues estaremos informándolos sobre algún tipo de modificación. Si eventualmente tienen algún comentario, pueden escribirnos a tlc@tlsasociados.com.mx. También pueden escribirnos al correo de miguel@tlsasociados.com.mx, o ya saben, con un servidor, ricardo@tlsasociados.com.mx, y con gusto como parte de compartir estos comentarios, ¿no? Entonces podemos hacerlos de su conocimiento en caso de que llegue alguna aclaración pues, por parte de la